Hola a todos, bienvenidos a Zoom Estudios Jurídicos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la historia del derecho penal. Comencemos. Sean todos bienvenidos. Como dije anteriormente, vamos a hablar acerca de la historia del derecho penal. Quiero mandar un saludo a mi suscriptora Ninet, que me dejó un comentario solicitándome que hable acerca de la historia del derecho penal. Lo dejó en el video anterior que había hecho sobre la historia del derecho mercantil. Espero que lo que pueda compartir el día de hoy sea de mucha utilidad para ti y para todos los que están viendo este video. Si eres estudiante de derecho, te estás preparando para tus exámenes privados, o ya sea de la fase privada o de la fase pública, este canal es el que tienes que seguir para poder reforzar esos conocimientos, ¿verdad? Este es un pequeño aporte que yo quiero hacer. Soy el licenciado William Zoom, para los que no me conocen, y vamos a comenzar entonces. Tenemos que aprender y conocer que el derecho penal o la evolución de la historia del derecho penal comienza desde la antigüedad y se divide en dos partes. Aquí en Guatemala lo vamos a explicar de dos formas, ¿verdad? Primeramente la evolución como tal a nivel mundial y luego la evolución aquí en Guatemala, ¿ya? Porque el derecho maya tenía un derecho penal y tenemos que explicar un poquito en cuanto a ello. Entonces comencemos primero con la evolución histórica del derecho penal general. Veamos entonces. Tenemos primeramente la época de la venganza privada, la época de la venganza divina, la época de la venganza pública, el periodo humanitario, la etapa científica y la época moderna. Esta es la evolución como tal del derecho penal. Ahora vamos a explicar cada una de estas. En la época de la venganza privada, acá los primeros grupos humanos ejercían el derecho con su propia mano. ¿Y cómo era esto? Aplicaban lo que era la ley de talión o la composición, que significa ojo por ojo, diente por diente. Que significa que si me robaban una vaca, yo robaba una vaca. Si mataban a mi papá, yo mataba al papá de la persona que me mataban, ¿verdad? O mataba a la persona que mató a mi papá. Y así sucesivamente se fue aplicando esta ley de talión. Seguidamente se dio la época de la venganza divina. En esta época la justicia se ejercita en nombre de Dios. ¿Y cómo se realizaba esto? Los jueces eran los sacerdotes. En esa época los sacerdotes religiosos eran los que ejercían como jueces. Seguidamente se da lo que es la época de la venganza pública. El poder público que es representado por el Estado. Este ejerce la venganza en nombre de la colectividad o de los individuos cuyos bienes jurídicos han sido lesionados. Se caracteriza por la aplicación de la pena y desproporcionada en relación a los daños causados. ¿Qué significaba esto? Significa que en esta época, pues el poder público lo tenía el Estado en sí y era el que ejercía la justicia en esa época, pero era desproporcionada. Digamos, si yo robaba algo, mi pena era la muerte. Seguidamente se da el periodo humanitario. Este periodo es sumamente importante. ¿Por qué? Porque su mayor precursor fue César Buenasana y aquí fue donde se pronunció contra el tormento de las penas. Él se oponía a esa desproporción de una pena por un delito que se haya cometido. Este es el mayor precursor del periodo humanitario. La época de la venganza pública dio como resultado un movimiento en favor de la humanización, no solo de las penas, sino del procedimiento en tal, el procedimiento jurídico, ¿verdad? Antes, para poder averiguar la verdad, realizaban lo que eran las torturas, y con esta humanización se empezó a dejar eso a un lado. Después viene la etapa científica. Se consideraba
al derecho penal como una disciplina única, general e independiente, cuyo objeto era el estudio del delito y de la pena desde un punto de vista estrictamente jurídico. Luego se da la época moderna. Actualmente existe una unidad de criterio en toda la doctrina en cuanto que el derecho penal es una ciencia eminentemente jurídica. El derecho penal es una ciencia eminentemente jurídica para tratar los problemas relativos al delito, al delincuente y a la pena y a las medidas de seguridad. Esta es la evolución del derecho penal como tal. Entonces, cuando nosotros estamos explicando en nuestro examen técnico profesional, explicamos primero esta parte y luego nos vamos a la explicación del derecho penal guatemalteco como tal. ¿Cómo quedaría entonces? La historia del derecho penal guatemalteco se divide en el derecho penal indígena o consuetudinario, el derecho penal colonial y la codificación guatemalteca y su panorámica actual, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a explicar entonces con el derecho indígena penal o el derecho consuetudinario? Vamos a explicar el sistema jurídico maya, que es un sistema que integra un conjunto de principios, valores, normas, procedimientos y una estructura propia que regulaban la conducta, convivencia individual y colectiva de los miembros del pueblo maya, fundamentalmente en su cultura y cosmovisión. Era oral, económico, rápido, dado que en una sola audiencia podía quedar conocido todo y resuelto. Era conciliador, dinámico y legítimo. Luego vamos a explicar el derecho penal colonial. En el derecho penal colonial se utilizaron las leyes de Indias en el año de 1552 por una cédula real que estableció que las leyes aplicables a las Indias para los casos civiles y penales serían las mismas del Reino de Castilla y las 7 partidas cuando las leyes de Indias no tuvieran reglas exactamente aplicables. Y por último, vamos a explicar la codificación del derecho penal en Guatemala. Y aquí es donde vamos a explicar todos los códigos penales que han existido en Guatemala. Los códigos que han existido en Guatemala son el de 1834 por el doctor Mariano Galmes, el de 1877 por Justino Barrios, el de 1889 por Manuel Lisandro Varías, el de 1936 por Jorge Ubico y por último tenemos el del 15 de septiembre de 1973 por Carlos Arana Osorio. Este es el último código que tenemos, que es el Código Penal actual, ¿verdad? Yo tengo acá mi Código Penal y es el código actual. De esta forma vamos a explicar entonces la evolución del derecho penal cuando estemos respondiendo nuestro examen técnico profesional. Espero que este video haya sido de mucha utilidad para ti, que hayas aprendido algo nuevo, y si es así, déjame un like, déjame un comentario, me agrada leer sus comentarios, y suscríbete a mi canal para que no te pierdas de los videos que voy a estar subiendo más adelante. ¡Nos vemos!